Bienvenidos estudiantes de lógica para la solución de problemas. En este video explicaré otros ejemplos para realizar la actividad 2 de la unidad 4 denominada demostraciones. Bien, si se pide demostrar P condicional Q, como había mencionado en el video anterior, se trata de conseguir este resultado. Y la recomendación fue que tengan a la mano las tablas y buscar justo las reglas de inferencia que contengan la conectiva o las conectivas que aparezcan tanto en el resultado a demostrar como en los elementos que nos proporcionan. En este caso, entonces, tendremos que buscar las reglas de inferencia que contengan la condicional de lógica de la conjunción. Bien, buscamos en nuestras reglas de inferencia y podemos ver que hay dos reglas, la simplificación y la conjunción. ¿Cuál de estas nos servirá? Bueno, tenemos que ver, otra recomendación es identificar el tipo de resultado que arroja la regla de inferencia. Por ejemplo, la simplificación, la operación que lleva a cabo es dividir dos elementos en uno. Y entonces podemos obtener un elemento a partir de 2. A la inversa de la regla de inferencia de la conjunción, que es a partir de elementos individuales obtener un conjunto. Bien, entonces si comparamos el resultado de las reglas, el que nos sirve en este caso es justo el que va a tener como resultado una unión de elementos. Entonces ya tenemos la regla que nos servirá, que es la regla de la conjunción. Podemos ver cómo aquí la estructura se ve claramente. Primer elemento, segundo elemento y justo lo que nos están pidiendo demostrar. Entonces aplicamos la regla y tenemos el resultado aquí. Entonces sería P conjunción Q con la regla de la conjunción aplicada a los renglones 1 y 2. Este es un ejemplo muy sencillo, solo para ver cómo funciona cuando se aplica una regla y dos elementos. Voy a ir entonces de lo más sencillo a lo complejo en los ejemplos. Bueno, hay que recordar que el orden es el resultado, la regla y los renglones utilizados. Bien, este es otro ejemplo en el cual de la misma manera se pide demostrar P conjunción S, solo que aquí en lugar de darnos los elementos de una manera sencilla, aquí sería P, S, entonces aplicamos conjunción y nos da el resultado. Aquí ya está un poco más complejo, de tal manera que podemos ver que sí están estos elementos, P y S, pero están relacionados con otros, ¿no? En este caso la conectiva y otra proposición. Bien, entonces tendremos que identificar que para obtener estos elementos tendremos que extraer la P, tendremos que extraer la S de estas uniones para después unirlas con la regla de la conjunción. Bien, entonces lo mismo, identificamos las reglas de inferencia que contengan la conjunción, como ya hemos visto, la condicional de la conjunción, y son la regla de la simplificación y de la conjunción. Ya las tenemos aquí. Bien, ahora, ¿cuál de estas me sirve para dividir los elementos? Como habíamos explicado, pues es la regla de inferencia de la simplificación. Entonces, se me permite extraer elementos y la conjunción unirlos. Pues ya está. Ahora simple y sencillamente aplicamos las reglas. Simplificación al renglón 1 y extraemos la S, siguiendo esta regla, ¿no? Recuerden que, aunque cambien las letras, la regla y la estructura es la misma. R y S, P y S. Simplificación, puedo obtener cualquiera de las dos, ya sea el primer elemento, en este caso P, o el segundo elemento, en este caso Q. Entonces, simplificación al renglón 1, obtengo la S, que es la que quería sacar de estos elementos. Lo mismo para el renglón 2, aplico simplificación y quiero obtener
el elemento 2, como sería en este caso. Y aquí tengo resultado P que se extrajo de este renglón aplicando la regla de la simplificación. Bien, entonces ya tengo los elementos que necesitaba, la P en el renglón 4 y la S en el renglón 3. Ahora solo tendría que aplicar la regla de la conjunción para unirlas, ya tengo los elementos separados, y obtener y demostrar lo que me están solicitando. Por lo tanto, el paso 5 tiene como resultado P conjunción S a través de la regla de la conjunción aplicada a los renglones 4 y 3. Bien, por último, veamos un ejemplo más elaborado y con otra conectiva. En este caso es la conectiva de la disyunción. Entonces, lo que les había recomendado, buscar las reglas de inferencia que contengan las conectivas lógicas que están tanto en el resultado que necesito como en los elementos que me ofrecen. Por tanto, voy a buscar en mis reglas las que tengan la condicional, la disyunción y la conjunción. Entonces busco y pues sería modus ponendo ponens, que tiene conjunción, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens, que tiene disyunción, y las que tienen la conjunción, pues como habíamos visto, simplificación y conjunción. En este caso, otra regla de inferencia que también contiene la conectiva lógica de la disyunción es la adición. Entonces, extraigo o tengo a la mano todas las reglas que me puedan servir, como ya expliqué. Esta modus ponendo ponens y modus tollendo tollens me pueden servir porque tengo la condicional. La regla de la simplificación me puede servir porque aquí tengo la conectiva de la conjunción, y la regla modus tollendo tollens me puede servir porque tengo la conectiva de la disyunción. Bien, entonces aquí hay que analizar todos los elementos que tengo para ver cómo y qué operaciones tengo que hacer para obtener este resultado. Bueno, si vemos los distintos resultados de las reglas de inferencia, podemos ver que la regla de la adición se parece al resultado que me piden. Eso indica que mi último paso tendría que ser justo la adición, pero para poder aplicar la adición tendría que tener elementos separados. En este caso, un primer elemento que aquí en la regla se maneja de manera arbitraria P, pero que en este caso para nosotros sería Q. Entonces eso significa que tengo que hacer varias operaciones para extraer Q y dejarla sola, y ya nada más aplicar la regla de la adición que me permite agregar cualquier elemento que yo quiera. Entonces sería Q, adición, y agregaría la S y ya tendría mi resultado final. Bien, para poder lograr eso, primero tengo que sacar la Q de todos estos elementos. ¿Qué regla puedo aplicar para extraer la Q? Ninguna. Entonces tengo que ir haciendo operaciones que me van dando resultados que entonces sí me van a permitir extraer la Q. Por ejemplo, ¿cómo podría extraer la Q? Si yo tuviera el elemento P, sería muy sencillo porque nada más aplicaría la regla modus ponendo ponens, y entonces sería el renglón 1 y supongamos que aquí estaría la P, entonces Q y luego una P sola, pues fácil me daría la Q. Pero como no la tengo, tengo que hacer varias operaciones. Veamos cuáles voy a ir aplicando y en qué orden. Bien. Primero extraería la S. ¿Y cómo extraigo la S? La negación S. Simplificando. Recordemos que cuando tengo la conectiva de la conjunción es más fácil separar los elementos. Entonces aplico la simplificación al renglón 4 y eso me permite extraer
tanto el primer elemento como el segundo. En este caso voy a extraer la S para después hacer una operación con el renglón 3. Ya tengo como resultado negaciones. Entonces, ahora aplico el modus tollendo tollens, que es esta estructura, a los renglones 3 y 5 con la S que acabo de extraer. Entonces, vean la estructura, aquí está. Primer elemento, condicional, segundo elemento. Primer elemento, condicional, segundo elemento. Y el segundo elemento, vean, debe de estar negado. Ya lo tengo, es la S. Entonces, aquí ya está. Este primer elemento, que se parece a este en la estructura. Y este segundo elemento, que se parece en la estructura. Y estos se anulan y por lo tanto me queda el primer elemento negado. Eso es lo que hace la regla modus tollendo tollens. Hacer que obtenga el primer elemento negado. Entonces, ya aplico la regla modus tollendo tollens al renglón 3 y 5. Entonces, eso me va a dar la negación de R. Bien, ahora ya que tengo R, voy a poder operar con el renglón 2. Por lo tanto, aplico la regla modus tollendo ponens, que es esta, y entonces la aplico al renglón 2, renglón 6. Entonces, veamos. Tengo en el renglón 2 esta estructura, primer elemento, disyunción, segundo elemento, primer elemento, disyunción, segundo elemento, y el renglón 6 se parece, es una proposición negada, que además es el primer elemento. Vean, primer elemento negado, y ya tengo aquí, esto se parece a esto se parece a esto, por lo tanto, se anulan estos dos, y me permite extraer el segundo elemento. Aquí está. Entonces aplico, bueno, en este caso puede ser para extraer el segundo elemento o el primero. Entonces, como se parece a esta estructura, ¿no? Primer elemento, perdón, aquí en el 2, primer elemento, disyunción, segundo elemento, primer elemento, disyunción, segundo elemento, niego el segundo elemento, que en este caso sería Q, aquí sería la R y la R, y eso me va a permitir extraer la P. Y justo lo que comentaba desde el inicio. Si yo tuviera la P, sería muy fácil extraer la Q, pues ya lo tengo. Entonces, como ya tengo la P, simple y sencillamente aplico la regla modus ponendo ponens al renglón 1 y 7, y aquí vemos la estructura. Primer elemento, condicional, segundo elemento, primer elemento, condicional, segundo elemento, primer elemento, que es la P, y eso me permite extraer la Q. Ya tengo la Q, entonces simple y sencillamente voy a adicionar el elemento que yo quiera con la regla de la adición, y tengo el resultado que me pidieron. Q disyunción S, aplicando la regla de la adición al renglón 8. Bien, este es un ejemplo más complejo, pero bueno, pudimos ver cómo paso a paso aplicamos las reglas para ir extrayendo los elementos que necesitamos y demostrar o conseguir el resultado que nos pide. Bien, espero sea útil